Saludos cordiales, gracias Ecuador. Este es el programa Hora 25. La imagen del gobierno de Rafael Correa, que quedará en la retina de la historia, será cuando rompe un ejemplar de un periódico. Esta expresión refleja lo que ha sucedido durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. El exmandatario dijo que el más grande adversario que ha tenido su régimen ha sido la prensa corrupta. La persecución a la prensa, el amedrentamiento a los comunicadores y la estigmatización a esta actividad ha marcado la década de Correa. Con Lenín Moreno en la presidencia se abren nuevos vientos de esperanza. El gobernante ha dado mensajes de diálogo, de apertura y de respeto a la libertad de expresión. El presidente Moreno dijo que la crítica es una asesoría gratuita que él valora y pidió un ejercicio respetuoso de este derecho. La necesidad de cambiar o rehacer la ley de comunicación es un afán, yo diría, nacional. El propio presidente ha comprometido su palabra e incluso ha exhortado para elaborar estas reformas de modo consensuado. Estos son los temas que vamos a tratar en el transcurso de la presente emisión de Hora 25. Y para ello quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros aquí en el estudio de Teleamazonas Guadalupe Fierro. Ella es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. De la UNP, de la Unión Nacional de Periodistas. Agradezco también la presencia de Patricio Zambrano. Él fue el presidente de la Cordicom. Nos acompaña aquí en el estudio Mauricio Alarcón. Mauricio Alarcón actualmente es el subdirector de Fundamedios. Y agradezco la participación de Rommel Jurado. Él fue uno de los coautores de la Ley de Comunicación. Gracias entonces a quienes están alrededor de esta mesa. Gracias a la audiencia. Martina, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, y bienvenidos todos. Nadie puede negar que tras la presidencia de Rafael Correa existe un antes y un después en la política de comunicación del Estado ecuatoriano. Hoy el gobierno no solamente se hace presente en todos los rincones del Ecuador con información, con mensajes y opiniones, sino que también ejerce un mayor y mejor control sobre los contenidos y mensajes que otros imparten, influyendo y amoldando así criterios ciudadanos. La estrategia de comunicación de Alianza País ha sido hasta ahora agresiva, incisiva, persuasiva, emotiva y eficaz. Y hoy Lenín Moreno tiene la intención de darle a esa comunicación toques propios de su personalidad y de su temperamento. Se anuncian así cambios en los formatos, pero no por ello se alteran mensajes, ni mucho menos la esencia del proyecto que Alianza País difunde. Día y noche has estado al frente, luchando junto a tu pueblo. Un lustro ha pasado ya desde aquel día en que la democracia demostró ser más fuerte que la sedición. El próximo mes llegan mis papás y mis tíos. Y vienen para quedarse. Ahora sí estoy tranquilo. La comunicación, una de las herramientas más poderosas y mejor utilizadas por el gobierno de Rafael Correa para informar a la ciudadanía, minar a sus opositores, defender la acción de gobierno y criticar a la prensa, además de definir qué medios y periodistas merecían entrevistas oficiales. El gabinete, o gran parte de él, dará toda la información, hará conversatorios con los medios de comunicación. Pero lo que no haremos es entrevistas en estos medios privados. La estrategia de comunicación del expresidente se desplegó a lo largo y ancho de todo el país, con enlaces ciudadanos de similar dinámica a los cubanos y venezolanos, con cadenas nacionales omnipresentes en época normal y electoral, con réplicas y rectificaciones que instituciones públicas enviaron a la prensa, con pancartas y carteles de la Revolución Ciudadana en cada rincón y a través de medios de televisión estatales e incautados que nunca se vendieron. Carlos, yo le pido a Gamavisión para que el público vea si yo soy el que miento. Yo le puedo dar los sitios, las haciendas. Vayan allá y filmen. Una de las cosas que hizo muy bien Rafael Correa los últimos 10 años fue construir un formato, un esquema, un proceso de comunicación muy eficiente, de muy buenos resultados. Y creo que abandonar ese modelo sería un error. Y es que el nuevo gobierno no ha dejado de comunicar, solo lo ha hecho con un estilo diferente acorde a la personalidad del nuevo mandante. Para concretar el diálogo se requiere de liderazgo.
El mío tiene su propio estilo. Por eso no haré el enlace semanal. De ahí que se determinara un nuevo mecanismo para informar a la ciudadanía. Un informe a la nación, todos los días lunes a las 8 de la noche. Mucha gente criticó, por ejemplo, el modelo de las sabatinas. Una manera de diferenciarse es decir, no voy a comunicar a través de sabatinas. Cambiar el día con menos gente no cambia el efecto de tener a gente conectada. También se determinó una nueva forma de relacionarse con la prensa que comunicó Moreno cuando convocó a representantes de medios públicos y privados que tuvieron diferencias abiertas con Correa y fueron además sancionados por autoridades de comunicación a dialogar y a preguntar. Existirá una permanente rendición de cuentas por parte tanto del presidente de la República cuanto de sus ministros, los miembros del gabinete, que con frecuencia acudirán a los medios de comunicación. Sus formas de lograr esas metas son distintas o no son distintas. Y esa podría marcar una diferencia de alguna manera. Formas de entablar relaciones y comunicar distintas que forman parte de un proyecto que continúa y es el mismo en el fondo. Bien, entonces vamos a provocar este diálogo, esta conversación aquí en el estudio de Teleamazonas. Lupe, le quiero dar la palabra a usted para que nos haga conocer su apreciación respecto al manejo de la comunicación. ¿Cómo entender desde una perspectiva de gestión política la tarea de los periodistas, la tarea del oficialismo, de la comunicación en su conjunto? Buenas noches. Buenas noches y a la audiencia de Hora 25, pues un saludo. Empecemos por señalar dos cosas. La primera, todo gobierno tiene el legítimo derecho a hacer una política informativa de su gestión. Esto no es una cosa de hoy, siempre ha existido. Lo que han variado son los estilos y las herramientas con las que se ha hecho esta información. En el caso del anterior gobierno, lo que hubo es una desnaturalización de estas herramientas, porque el legítimo derecho que tenía a informar, no importa cuál haya sido el método que haya escogido, una sabatina o una dominical, lo que fuere, no, ese no es el problema. El problema es de que esa información que se suponía destinada a que el pueblo reciba lo que el gobierno está obligado a darle, es decir, información de su gestión, se convirtió en una feria en donde se satisfacía bastante de la vanidad personal del exmandatario, insultando, agrediendo indiscriminadamente a varios sectores que manifestaban una opinión discrepante. Esto fue la marca de estos 10 años. Entonces, es alentador que el señor presidente actual, el licenciado Lenín Moreno, haya señalado una diferencia sobre este punto. Ok, ahí vamos a hacer una pausa, Lupe. Después volvemos de enseguida. Rommel, se denunció, se señaló, se mencionó durante los 10 años del gobierno de Correa de que se había creado un estado de propaganda. ¿Usted cree que llegamos a ese punto? ¿Cree usted que el tema de la comunicación fue manejado de un modo político tan extremo que provocó de alguna manera un solo pensamiento? Mire, yo creo que hubo 3 estrategias cruciales en el mandato anterior para hacer comunicación política. La una fue la creación de medios públicos de carácter nacional, una estrategia potente. ¿Y usted sigue pensando que son públicos? Yo creo que son públicos, que necesitan ser consolidados en su autonomía, pero que son medios públicos. Han iniciado, tienen que autonomizarse y consolidar esa autonomía. Esa fue la primera estrategia fuerte. Había un actor público, que hacía un relato distinto al de los medios privados. La otra estrategia fue inundar al principio de publicidad y luego de cadenas los medios privados para promover las ideas del gobierno, es ocupar el espacio de los medios privados. Y la siguiente, que no creo que sea una estrategia porque es más complejo que una estrategia, es regular la comunicación desde una perspectiva de derechos, de actorías, de instituciones, de redistribución de frecuencias, una cosa más compleja. Sobre esas 3 pilares se levantó la estrategia de comunicación política dura, fuerte, con un estilo también duro y fuerte. Pero déjeme decirle algo que para mí es lo más problemático y que seguramente va a pasar en este debate. La imposibilidad casi psicológica de dejar ir al presidente Correa. Yo creo que en esta propia mesa no se va a resistir la tentación de nombrarlo y renombrarlo para a partir de él construir cualquier análisis. Pero claro. Y yo creo que es la hora de pasar la página, de decir, mire... Tiene que ser juzgado, tiene que ser que sea juzgado, está bien. Yo lo que digo es, tenemos el desafío de la comunicación política y ciudadana ahora, tenemos desafíos comunicacionales ahora, tenemos el desafío del estilo de la comunicación política del presente gobierno.
regodearse en el pasado, digo, si hay que juzgar, juzgar, pero regodearse en el pasado para tratar de, a partir del pasado, querer darle peso al presente cuando los actores han cambiado, no me parece el mejor camino. Mauricio, por favor. Andrés, buenas noches. Buenas noches, sí. Han pasado más de 70 años del suicidio de Joseph Goebbels y seguimos hablando de él. Así es que no se trata de únicamente mencionar nombres o dejar de mencionarlos con el único objetivo de librarnos de algo que quizá queremos olvidar. Se trata de hacer efectivamente un análisis y para eso creo yo que estamos acá. Es una década de comunicación y propaganda sin duda alguna. Una década en la que el principal actor llamado a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, el presidente de la República, construyó toda una estrategia vinculada a la estigmatización de una profesión que es el periodismo, atacando permanentemente a medios de comunicación y llegando incluso al extremo de atacar a ciudadanos en redes sociales de manera directa e incluso indirecta con los denominados trolls, de los cuales muchos de los que estamos acá presentes hemos sido víctimas. Si eso no es parte de una estrategia de comunicación y propaganda, entonces, ¿qué es? Y por supuesto, el tema que mencionaba Rommel y que creo que vale la pena aclarar, incluso a propósito de la Ley Orgánica de Comunicación, medios públicos de ninguna manera, porque no se trata únicamente de mencionarlos como públicos, sino resaltar cuál es el rol que están cumpliendo. Y si quisiéramos, por ejemplo, que fueran totalmente públicos, pregunto yo, ¿dónde están los consejos ciudadanos asesores que manda la Ley Orgánica de Comunicación para esos medios públicos? No sé, nunca se nombraron, ¿no? 4 años vamos a cumplir con la Ley Orgánica de Comunicación y esos consejos no han sido nombrados. ¿Dónde está el Consejo Ciudadano que debería hacer acompañamiento al Cordicom? 4 años de Cordicom sin Consejo Ciudadano Asesor. Entonces, entrando en materia también, se cumple algo que desde Fundamedios veníamos repitiendo, una ley de comunicación para garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, o una ley ad hoc para utilizar ciertos artículos para perseguir, sancionar a medios de comunicación, a periodistas y llegar incluso a absurdos como lo ocurrido hace pocos días en los que cierto tipo de música por su lenguaje incluso no podría ser transmitido en algún tipo de horario. Patricio, los gobiernos en muchos casos necesitan provocar, generar, construir incluso un adversario, un enemigo para justificar y explicar sus problemas. Me parece a mí que la estrategia del gobierno de Rafael Correa era culparle de todos los males a la prensa y ahí tenía él un escudo, una protección para los errores y deficiencias del propio gobierno. Andrés, primero que nada, buenas noches a ustedes, a la teleaudiencia. Yo creo muy por el contrario, que lo que se hizo en el gobierno del presidente Correa fue algo importantísimo. Se vio la otra parte de la noticia, lo que no se veía, lo que los periodistas quieren que sea la verdad propia y que sea la verdad absoluta. Es decir, yo creo que existía una respuesta a la verdad que se pretendía mantener como verdad absoluta por parte de ciertos medios de comunicación. Y esa respuesta lo que genera, Andrés, es que se entre en el debate de saber quién tiene la razón o no. Yo creo que el presidente Correa contó con la absoluta capacidad que tenía para comunicar, con la absoluta voluntad que tenía de generar estos procesos de información. Lo primero que hacía era contrarrestar las fuentes de información. Y sobre todo decir, puede haber cierta verdad en ciertas cosas que se dicen, pero no todo lo que se dice es verdad. Y a partir de eso, lo que nosotros vimos con el presidente Correa es que él podía decir en su momento, señores, ustedes están equivocados por estas razones, y mostrar las pruebas. Eso es informar, eso es lo que se buscaba. Que eso no les haya gustado mucho a los medios de comunicación privados, estamos de acuerdo, pero a partir de eso es lo que nosotros generábamos la posibilidad de contrarrestar la información. Por otro lado, algo que sí es importantísimo recalcar y que nace desde el editorial, es que, ¿cómo no saludar a un presidente? Dice que nos olvidamos del presidente, no, ¿cómo no saludar a un presidente que sale del ejercicio desde la presidencia de la República durante 10 años con más del 70% de aprobación de la ciudadanía? Por supuesto que tenemos que recordarlo y conversar de él, Andrés. Por supuesto que tenemos que hablar de los grandes logros que se han hecho. Cuando informamos, Andrés, ¿informamos de qué? Informamos de lo que se hace. Y en el gobierno del presidente Correa se informaba mucho porque se hacía mucho. Okay, hablamos, con esto termino, concluyo, Andrés. Hablamos de algo que es importantísimo, los medios de comunicación públicos.
Por supuesto que los medios de comunicación públicos nacen desde la voluntad de comunicar de lo público, no solamente desde el gobierno nacional, sino todo lo que implica lo público. Y por supuesto que todo lo que se hace o todo lo que genera la parte de lo público tiene que ser visto por todos. Antes los medios de comunicación seleccionaban lo que se quería que se vea, que era de lo público. Y entonces, por eso nacen los medios públicos y ese es su trabajo y su función específica. Ok, tenemos 4 minutos para este segmento, vamos a ir rapidito. Lupe, sobre lo que hemos comentado en esta primera ronda de intervención. Bueno, yo creo que lo que se ha escuchado en este panel ilustra exactamente la herencia que nos está dejando. Es decir, hemos encontrado a un presidente que hizo de su política de comunicación sentada en los 3 pilares que ha señalado Rommel, no, una absorción de toda la opinión para, como según dice Patricio, decir la verdad. Es que ese es el problema casualmente, de que simplemente lo que se hizo es montar toda una estructura legal, toda una cantidad de medios públicos denominados así por Rommel. Yo me reservo, creo que no amerita esa denominación después de lo que hemos visto, cuál ha sido su ejercicio en la práctica. Y la presencia permanente del principal actor, del presidente de la República, con un solo objeto, de que la verdad se conozca. ¿Y cuál era la verdad? La de él. La de él. Entonces, nosotros nos vemos abocados ¿a qué? A hacer exactamente, ¿no?, una repetición del mismo hecho o cortar por lo sano como ha propuesto el presidente Moreno. Pero